Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Leamos las Santas Escrituras en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, en su número que tenemos para leer, el número 100, y sus versículos 1 y 2. Y en el nombre del Señor Jesucristo dice la Escritura: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. En esta tarde damos gracias a Dios primeramente por el Señor Jesucristo y también por la oportunidad que cada uno de nosotros gozamos, y cada uno de nosotros los que hemos venido, porque si comenzáramos a preguntar a algunos hermanos, tal vez que no pudieron llegar a estas santas conferencias, algunos se quedaron en sus casas, tal vez por tener algún enfermo, otros por problemas personales, así por el lado de las hermanas. También cuántos hicieron el esfuerzo, ¿verdad? Porque hay momentos en que se necesita esfuerzo, hay momentos en que sí se necesita un gran esfuerzo para venir a las conferencias. Pero que en este primer mensaje y en este primer versículo estamos considerando lo que pudo expresar el salmista. Y en una expresión, y estamos contemplando, y la palabra del Señor dice: cantad alegres, habitantes de toda la tierra. Cuando se habla de cantar alegres, cuando se habla de cantar con alegría, por este lado tal vez los hermanos dirán: pero ¿quién no va a venir alegre a las conferencias ya? Por el lado de las hermanas, ¿quién no va a venir alegre a las conferencias? Y de paso que cuando usted y yo estamos gozando de una alegría, se deja ver en el rostro del ser humano. Bien que se deja ver cuando alguien está alegre, bien que se deja ver cuando las hermanas están alegres, y como también se deja ver cuando alguien está triste, está afligido, está angustiado. Hace algunos días comenzaron los hermanos a preguntarle a un hermano: ¿qué te está pasando? Le decían. ¿Qué traes dentro de tu corazón? Decía el hombre: a mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada, yo me siento feliz. Decía: no, decía el hermano, es que tú no estás feliz, es que tu rostro lo demuestra. Y escrituralmente dice la Escritura que cuando el corazón está alegre, el corazón está contento, dice que también el rostro hermosea.
algunos que solo risa y risa son porque están contentos entre las hermanas. Cuando las hermanas están alegres, hasta sus rostros se les demuestra porque están alegres. Y la palabra del Señor dice: canten ustedes alegres a Dios. Pero muchas veces nos cuesta cantar, muchas veces hasta para cantar. Hace algunos días estábamos en unas reuniones especiales, ¿verdad? Cuando empezaron los primeros himnos. Pero yo estaba viendo que no todos estaban alegres. Yo estaba viendo entre los hermanos que no todos estaban alegres. Algunos cuando cantaban así, tal vez por la debilidad, tal vez por el cansancio, no se demostraba que estaba alegre. Pero aquí, en este tercer mensaje de estas conferencias, en este cuarto mensaje ya de estas conferencias, y el primero en la tarde, dice la Escritura que cada uno de nosotros debemos de cantar alegres. Bueno, ya vimos un poco cómo es cuando la palabra del Señor dice que cantemos alegres, pero la palabra dice venir ante su presencia con regocijo. Tal vez, como le vengo explicando, tal vez algunos vienen con pena. Pero cuando usted y yo nos despojamos de esas penas que nos agobian a nuestro cuerpo, que a cada día vienen penas. Usted dice, entrando en la carpa, muchos dicen, bueno, penas, aflicciones, enfermedades, ahí se quedan un rato en la puerta de la carpa y vienen a cantar alegres a Dios. Ahora el siguiente versículo que vamos a considerar, y dice: servir a Jehová con alegría, con regocijo. Yo me he puesto a pensar, ¿verdad? Antes siempre los cristianos, los hermanos, ¿verdad? Cuando siempre se les preguntaba: ¿a dónde van a ir ustedes? Le decían: nosotros vamos a ir al servicio, decían ellos, ¿verdad? Porque iban a ir a la predicación del Evangelio o a la enseñanza. Pero en este segundo versículo dice la Escritura: servir a Jehová con regocijo, con alegría. Yo pienso, si le comenzáramos nosotros a preguntar a los hermanos cómo se está sirviendo al Señor, si le preguntáramos a los hermanos a las hermanas cómo se sirve al Señor, aquí estamos considerando que la palabra dice servir a Jehová con alegría, con regocijo. Hace algunos días dijeron los hermanos: a ver, ¿qué tal están los hermanos dispuestos a servir al Señor? Porque dice que cuando alguien se dispone a servir al Señor, está dispuesto en todo momento, tal vez a toda hora, cuando hay un llamado de parte de los ancianos para poder servir al Señor. Y de paso, que cuando ya se dieron cuenta que cuando usted y yo vamos, o sea, oímos en algunas ocasiones, siempre alguien dice: se busca a personal para servir tal vez a un comedor, ¿verdad? A la gente que va a comer en un comedor, en un restaurante, ¿verdad? Ahí dice que se necesita gente que sirve. Pero la gente, esas personas, esas mujeres, esos hombres que están a la expectativa del servicio, no tan fácil están. Alguien que está dispuesto a servir, no tan fácil se enoja, como le vengo explicando. Dice: se necesita personal para servir, pero se necesita, dice la gente, ¿verdad?, personal que tenga carácter para servir, dice. Porque cuando usted y yo no tenemos carácter para servir, muchas veces más nos mantenemos enojados, nos mantenemos, descuidamos aquel servicio en cual nos dan a nuestra responsabilidad.
Pero en esta conferencia, especialmente los hermanos de este lugar, los que están promoviendo las conferencias, yo pienso que ellos se han anticipado con tiempo. Dirán, hoy sí vamos a servir mejor al Señor, hoy sí vamos a servir mejor a los hermanos. La palabra del Señor dice: servir a Jehová con alegría. Reconocer, dice la Escritura, que Jehová es Dios. Cuando usted y yo reconocemos que de Dios vienen todas las bendiciones, ahí están los hermanos, ¿verdad? Prestos para servir, prestos tal vez para venir a acondicionar las sillas, otros para limpiar las sillas, otros tal vez para juntar basura, otros preparados en la cocina para servir al pueblo del Señor, porque es la única forma, amado pueblo, en que se puede manifestar el servicio a Dios. Y veamos otro versículo. Y somos usted y yo y cada uno de nosotros los que estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Qué tanto estamos dispuestos a servir? ¿Qué tanto estamos dispuestos a retener la palabra en nuestro corazón? Porque ¿sabe cómo dijo el Señor? En cierta ocasión dijo el Señor: cualquiera pues, dijo él, que me oye estas palabras y no las guarda, dijo, yo no le juzgo. Nosotros muchas veces nos enojamos cuando no nos hacen caso, cuando usted y yo nosotros nos ponemos. Y si no nos obedecen, muchas veces nos enojamos, pero el Señor dijo: yo no le juzgo. La palabra dice: servir a Jehová con alegría. Veamos lo que dice en la carta a los Romanos. Ahí veamos otro versículo más en la carta a los Romanos. Vamos a considerar el capítulo que tenemos de los Romanos, el capítulo 12. Capítulo 12 a los Romanos, y dice la Escritura de esta manera también en el versículo que tenemos, es el versículo 11. Capítulo 12 y su versículo 11 a los Romanos, y veamos lo que dice la Escritura. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estamos considerando acerca del servicio, acerca de los servicios que se le da al Señor, con el hecho de que nosotros estemos sentados, prestos para oír la palabra de Dios. Le estamos dando un servicio al Señor. Con el hecho que los hermanos, las hermanas están preocupadas, los que se preocuparon para armar estas carpas, le brindaron un servicio al Señor. Pero la palabra dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Y de paso, como le vengo explicando, que cuando el ser humano le entra la pereza, dice que la pereza también es una enfermedad, es un espíritu de pereza. Sí, hace algunos días decía un hermano: hay que tener cuidado, decía, con aquel hermano, porque él siempre, como que cuando ve que la gente, que los hermanos están trabajando, decía él, lo que hace es hacer su grupo, decía, para acá, platicar un rato mientras se descuida el trabajo. Pero el Señor, el consejo del Espíritu y la palabra del Señor dice que en lo que se requiere diligencia, no perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque a nosotros se nos puede meter también en la mente la idea, ¿verdad? La idea del ser humano. Muchas veces dice el hombre: es que nosotros, si los hermanos, ellos pueden servirse si ellos quieren. Muchos dicen: si quieres servirte, ahí está tu comida.
Pero la palabra en esta tarde nos aconseja, y el consejo dice: en lo que se requiere diligencia, cuando hay diligentes. Hay hermanos que como promueven el trabajo. Hay hermanos que son, como dicen muchos por ahí, son de ambientes para trabajar. Y a esos muy pocos se les sigue, ¿verdad? Sí, cuando nosotros miramos a alguien que es activo para trabajar, cuando ven las hermanas que hay una hermana activa para trabajar, muy poco se les sigue. Estaba considerando a veces cuando se vean hasta en la lavada de los trastos, de los platos en el comedor, unas 2 que 3 hermanas nomás están lavando los trastos, 2 que 3 hermanos acondicionando sillas, y a otros por allá en el sol. Y ahora aquí que hay frío, vamos a buscar una parte, un lugar donde poder nosotros estar un momento. Pero en esta tarde la palabra del Señor nos aconseja que le sirvamos al Señor, que no seamos perezosos. Yo estaba considerando, estaba considerando acerca del proverbista. Dice que este hombre, ¿verdad? Dice que este hombre no solamente elevó su mente para arriba, ¿va? Como hacemos muchos. Hoy en día, ¿va? Todo el mundo mira hacia arriba, ¿va? Si usted le pregunta a alguien, ¿qué estás mirando? Muchos solo se quedan viendo entre muchas cosas grandes. Pero lo que yo estaba considerando en el Proverbios, dice la Escritura, en el capítulo 6, me parece, donde allá aquel hombre dijo: vea la hormiga, oh perezoso. Dijo aquel hombre, sin duda tal vez se quedó viendo hasta la tierra, ¿qué había ahí? Pero este hombre no solamente miró, sino se puso a analizar la vida de estos animales tan pequeñitos. Pero el hombre dijo: mira la hormiga, oh perezosos, los cuales no tienen capitán, no tienen señor que les gobierna. A nosotros muchas veces hasta que nos están obligando, hasta que nos están llamando la atención, hasta que nos dicen qué hay que hacer, nos procuramos, miramos qué hacer, pero cuando no nos dicen nada, muchas veces tenemos descuidadas las cosas. Pero el mensaje, la palabra dice que nosotros no seamos perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esa orden la da el Señor, esa orden la da el Espíritu Santo, porque veamos cómo dijo el Señor también en este versículo. Veamos lo que dice la Escritura en el Santo Evangelio según San Mateo. Santo Evangelio según San Mateo, tenemos para considerar otro versículo, como dijo el Señor en este versículo. Veamos lo que dice el Santo Evangelio según San Mateo. Dije en su capítulo 4 del Evangelio Santo según San Mateo, y su capítulo 4 y su versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira el consejo, la palabra del Señor dice: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En cierta ocasión nos pusimos a considerar, dice, pero ¿por qué dice la palabra? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas veces nos quedamos viendo, ¿verdad? Y decimos: ¿será que hay otros que están sirviendo a dos? Dice que hay veces que muchos oíamos en la mañana, ¿verdad? Muchos un tiempo en el mundial, tal vez por alguna razón,
¿verdad? Pero que cuando el ser humano llega a ser disciplinado, el hombre muchas veces llega a reflexionar y muchas veces dice: no se puede servir a otro Señor sino solamente a Dios. La palabra del Señor dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Dirá usted: pero ¿qué será adorar? ¿Será que no se puede adorar? Estábamos viendo cuando el Señor habló con aquella mujer samaritana, cuando el Señor le dijo: viene el tiempo, vendrán los días, dijo el Señor, cuando ni en este monte ni en Jerusalén podréis adorar al Padre. En esta tarde, amados hermanos, ya que el Señor nos da la oportunidad de servir al Señor, sirvámosle con regocijo, sirvámosle con alegría, porque cuando el ser humano llega a caer en una enfermedad, ¿cuántos por este lado tal vez ya experimentaron que es el momento cuando el ser humano está enfermo? Hace algunos días le fueron a visitar a un hermano que estaba, el hermano muy enfermo el año pasado, enfermo el hombre. Pero ¿sabe qué le decía uno de los enseñadores? Hermano, le decía: ¿cómo se siente usted ahorita que está enfermo emocionalmente? ¿Qué dice su corazón cuando usted oye las alabanzas, cuando usted oye las predicaciones del Evangelio? ¿Qué dice su corazón? ¿No se siente triste? El hombre dijo: yo no me siento triste, hermano. Yo sé que estoy postrado en la enfermedad, yo sé que estoy enfermo, pero ¿sabe qué es lo que a mí me alegra? Decir este hombre que cuando yo estaba sano, cuando el Señor me tenía en mis días de salud, le servía al Señor con alegría. Así no causa tristeza, ¿verdad? Porque es bien conocido eso. Estábamos oyendo, ¿verdad?, en la mañana cuando también hablaron los hermanos, ¿verdad? Dice que cuando usted y yo no apartamos el tiempo para servir al Señor, muchas veces cuando ya estamos enfermos, cuando el ser humano ya está enfermo, muchas veces comienza a llorar. Dice: si quisiera yo servir al Señor. Algunos en su enfermedad comienzan a llorar y muchos dicen: si el Señor me saca de esta enfermedad, ahora sí le voy a servir. Unas 2 semanas es el gusto, otras 2 semanas se olvidó de su enfermedad, se olvidó de la promesa, se olvidó de servir al Señor. Y la palabra del Señor dice: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la Escritura. Veamos otro versículo más, porque también vamos a dar paso a otros 2 mensajes, ¿verdad? Que si cada uno de nosotros vamos a prestar buena atención, quizás vamos a oír mensajes. Y cuando usted y yo prestamos los miembros de nuestros oídos para oír la palabra de Dios, muchas veces nos sentimos satisfechos y no le damos tanto lugar al sueño. Porque cuando no queremos oímos acerca de la enfermedad. Usted oír que cuando alguien ya está debilitado, produce sueño de todo. Nosotros a los doctores de todos les explicamos: doctor, cuando usted va a una consulta, el doctor le sienta y se siente el doctor: bueno, ahora quiero que usted me cuente su enfermedad. ¿Cómo empezó usted a estar enfermo? Ay, si comienza usted a decir: soy enfermo, siento esto, yo siento esto. ¿Y qué le está produciendo su enfermedad? Dice: ay, me está produciendo muchos cansancios, muchos mareos, dice. Pero al Señor muchas veces no le contamos nosotros. Podemos estar enfermos, pero no oramos. Sueño y demás. Yo quisiera orar más, sueño, pero la palabra del Señor nos aconseja que debemos de servir. Veamos lo que dice el Santo Evangelio según San Juan. Santo Evangelio según San Juan, en su capítulo que tenemos para considerar es el capítulo 12.
y su versículo 26. Y veamos lo que dice la Escritura, lo que dijo el Señor. Y el Señor dice en esta tarde, en el versículo 26, dice: si alguno me sirve, sígame, dijo el Señor, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. La palabra del Señor dice: si alguno me sirve, sígame. La palabra del Señor dice: donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará, dice la Escritura, ¿verdad? Me he puesto a pensar cuando el Señor dice: si alguno me sirve, sígame. Entonces quiere decir que no todos estamos dispuestos, porque el Señor dijo: si alguno. ¿Cómo nos consideramos nosotros? Si alguno me sirve, dijo el Señor, sígame. Nosotros muchas veces muy poco, ¿verdad? Como le vengo explicando muchas veces, para servir al Señor comenzamos a hacer cuentas, ¿verdad? Comenzamos a hacer cuentas. Si estamos trabajando por día con la gente, muchos dicen: si yo voy a las reuniones, voy a perder mi día, dicen, voy a perder mi sueldo, voy a perder, tengo un salario mínimo de 50 quetzales. Usted dice: si yo voy 3 días a la conferencia, son 150 lo que voy a dejar, voy a perder, dice. También dicen las hermanas: si vamos a ir a la conferencia, vamos a descuidar nuestra casa, vamos a descuidar nuestras cosas. Pero el Señor, en esta tarde, el Señor dice: si alguno me sirve, sígueme, dijo el Señor, ¿verdad? Y está de paso que cuando el Señor nos dice que le sirvamos, es porque también el Señor quiere servirnos a nosotros una palabra, ¿verdad? Porque esta tarde usted vino, ¿verdad?, a oír la palabra. Usted vino a oír la palabra con sus pies, usted se movilizó y vino a este lugar, está contento oyendo la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros esperamos que la palabra llegue a domicilio en la casa. Muchas veces nosotros, cuando estamos enfermos, hasta ahí nos llegan a leer unos textos. Hasta ahí empezamos nosotros a prestar atención a la palabra del Señor. Pero en esta tarde la palabra del Señor dice: si alguno me sirve, sígueme. Y veamos por qué el Señor dijo un último versículo, porque ya vamos a terminar este primer mensaje. Veamos el Evangelio Santo según San Marcos. Evangelio Santo según San Marcos, dice la Escritura que tenemos para leer en su capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, dije, del Santo Evangelio según San Marcos, y su versículo, el versículo 41. El Señor nos habla, pero también Él vino. Y la palabra del Señor dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Primero el Señor vino a servir. Primero el Señor vino a dar su vida en el precio, en el rescate por muchos. No, porque nosotros muchas veces queremos ser servidos primero. Muchas veces nosotros queremos que nos sirvan primero, que nosotros nos sirvan bien, pero el Señor, la palabra del Señor dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ojalá, amados hermanos, que en esta tarde nosotros hemos venido dispuestos a darle un servicio al Señor, para estar sentados un momento delante de la presencia de Dios, oyendo los consejos, oyendo la palabra que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Y en esta tarde nosotros vamos a tratar de retener, aunque sea un texto, una palabra,
¿sabe qué? Que esa palabra nos va a servir. Hace algunos días un hermano decía, pero ¿por qué la gente hoy en día, verdad que la gente siempre ya habla de ahorro? La gente dice, procura ahorrar tu dinero, aunque sea quetzal por quetzal, dice, ya de un año vas a hacer cuenta, ya vas a tener algo, dice. Así es la palabra, aunque sea una palabra, porque va a servir en su debido tiempo. Hace algunos años le explicaba a los hermanos que se levantó un anciano allá con nosotros. Ahí, hermanos, tratan de retener la palabra del cielo. Porque yo en cierta ocasión, decía el anciano, oí un mensaje y esa palabra estaba en mi mente. Hasta 10 años me di cuenta que necesitaba esa palabra, decía el hermano. Y así pasó en cierta ocasión. Cuando nosotros nos dimos cuenta, nos acordamos de aquel mensaje que el anciano dio, de aquel mensaje que aquel hermano le dio al pueblo, inspirado por el Espíritu Santo. Y la palabra, el mensaje en esta tarde, la Escritura dice, si alguno me sirve, sígame, dice el Señor, y mi Padre le honrará. ¿Verdad? ¿Quién será el hombre? ¿Quién será la mujer que en estos tiempos no va a anhelar tener una honra, no va a anhelar ser honrado? Pero el Señor dice, debemos de servir, debemos de venir ante su presencia con regocijo, servir a Jehová con alegría. Dice la Escritura en esta tarde, el mensaje que el Señor nos ha concedido, y la palabra dice que debemos de servir al Señor. Entonces en esta tarde damos gracias a Dios por este mensaje que el Señor nos ha concedido, y que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones.